Gloria al Señor, alabado sea Dios. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y prepare su corazón, porque si Dios le ha prometido algo y no lo ha hecho, pronto sus ojos podrán verlo. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. San Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12 y leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y una vez más sean todos bienvenidos. De igual forma le damos un cordial saludo de bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales, en directo, en diferido. Bienvenidos, disponga su corazón para que sea el Señor quien hable a su vida. Alabado sea Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca apagará. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Sabemos que tu palabra es viva, y tu palabra es vida, y tu palabra no cae al suelo, sino que tu palabra hará para lo cual tú la enviaste en el corazón que disponga oír tu voz. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, es cumplimiento de lo que Dios se había anunciado a través de todos sus profetas, a través de Abraham, a través de su siervo Moisés, de los jueces y de todos en el Antiguo Testamento anunciaban lo que un día vendría a ser una realidad. Alabado sea el Señor. Y acá vemos a un hombre que era como extraño, como excéntrico, dirían hoy día, que se vestía con piel de camello, con un cinto amarrado en su cintura, y su alimento eran langostas y miel silvestre. Alabado sea el Señor. Hasta ese momento, el Dios que había creado los cielos y la tierra se había manifestado únicamente a una nación, a nadie más. El Dios todopoderoso, el Dios verdadero, quien creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, era exclusivo del pueblo de Israel. Las demás naciones de la tierra no podíamos tener acceso a él y no le conocían. Y por supuesto el ser humano siempre ha buscado a algo
o alguien en quien creer, pero no lo habían hecho en el verdadero Dios, creían en dioses falsos. De hecho, eso ocurrió miles de años antes del mismo Señor Jesús, pero después del Señor Jesús hasta hoy, 2000 años, y aún aquellas personas que dicen no creer en Dios, ellos siempre buscan, así sea entre comillas, la ciencia o en ellos mismos o algo. Ellos siempre tienen que tener a algo o a alguien en quien creer. El pueblo de Israel había sido ese pueblo bendecido por Dios, escogido por Él entre todas las naciones de la tierra, que habían visto su poder, sus maravillas, que había visto cosas sobrenaturales que no podían tener la mínima duda del Dios de sus padres. Sin embargo, habían convertido la palabra del Señor, su ley, en ritos de hombres, en mandatos, en algo que lo hacían de manera automática, pero no porque verdaderamente hubiera un temor de Dios en su corazón. De boca, de labios, aparentemente le adoraban, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. No le obedecían. Sin embargo, Dios había venido anunciando a través de todos sus siervos que cosas grandes y ocultas que ellos no imaginaban estaban a punto de ocurrir. Y precisamente una de ellas era Juan el Bautista, un hombre escogido por Dios para que desde el vientre de su mamá fuera completamente lleno del Espíritu Santo, que nunca probaría el vino ni cosas raras, sino que podría ser desde ese instante que estaba en el vientre de su mamá, lleno del Espíritu Santo, para poder cumplir su ministerio, para poder cumplir la misión que Dios le había delegado, que era anunciar el camino de Jehová, el camino del Señor. El verbo de Dios se haría carne. Eso ante los ojos de la humanidad pues no tiene cabida. Eso no se puede comprender desde el punto de vista de la razón humana, sino que es algo espiritual, y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ellos estaban llenos de ritos. Sus padres habían adorado y habían tenido amistad con el Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios les había hablado de tantas formas que llegó el momento que guardó silencio. Hasta el profeta Malaquías Dios les habló y usó a esos profetas. Pero vino el momento que por 500 años Dios no volvió a hablar a su pueblo Israel. 500 años. Colombia fue independiente hace 206 años y para nosotros es bastante tiempo. Hace 206 años sucedió la batalla del Puente de Boyacá y Colombia fue libre del yugo español. Alabado sea el Señor. Y hasta hoy son 206 años, no a comparación de 500 años, pues es poquito, es ni siquiera la mitad del tiempo, en el cual Dios no volvió a hablar nada a su pueblo. Yo creo que eso es muy difícil. A ver, las mujeres que son casadas, ¿qué pasaría si su esposo dura un año exacto sin dirigirle ni la voz, ni la mirada, ni determinarla y hacer cuenta que usted no existe? ¿Qué ocurriría? Y los hombres también, que la hermana Rosalvita no le volviera a hablar al hermano Juanito durante un año, sin servicios, ignorado por completo, totalmente. ¿Qué ocurriría? Tremendo, ¿verdad? Pero durante esos 500 años, ni siquiera así el pueblo de Israel se había vuelto de todo su corazón a Dios. Por el contrario, su palabra la tenían como una religión, como un rito, cosas de hombres. Pero vino el tiempo en el cual Dios había anunciado que haría cosas nuevas y que el que las viera no podría creer. Alabado sea el Señor. Vino el tiempo cuando apareció ese varón vestido con un cinto extraño, con piel de camello, se alimentaba de manera extraña.
¿Qué pensaría usted ver un hombre así de pronto con el pelo largo, la barba larga, un vestido de piel de camello, un cinto extraño y además solamente comer langostas y miel silvestre? Claro, eso, cada cosa tiene un significado espiritual, pero el mensaje de hoy no es ese. El mensaje de hoy, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se cumplía el tiempo que Dios había anunciado durante miles de años que sucedería. Estaba en ese instante en el pleno cumplimiento de ello, alabado sea Dios. Y el mensaje era: arrepiéntanse. Dígale a su vecino: arrepiéntase. O arrepiéntete ahora. Yo le digo allá: arrepiéntete en el nombre de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, alabado sea el Señor. Y claro, salía la multitud. Este hombre estaba en un desierto, en el desierto de Judea, y llegaban a él de todas las provincias cercanas a escucharlo y a verlo. Y de hecho, muchas personas de verdad se arrepentían de corazón. Entonces, él decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y era que el profeta Isaías, hacía aproximadamente 550 años, había profetizado de Juan el Bautista, pero también había profetizado acerca de la manifestación de Dios hecho hombre como cualquier ser humano. Alabado sea el Señor. Estaba hablando acerca de algo que está escrito en Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5. El profeta Isaías había profetizado lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Sí está proyectado? Mira lo que decía el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Jehová es el nombre que se dio a través de las versiones bíblicas que están acá en Occidente, en el continente americano. Si fuera en Israel dirían: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh. Dios, el nombre de Dios en hebreo es Yahweh. Hemos hablado de 4 consonantes que a la vez son 4 números que aparecen en el cromosoma de todos los seres humanos. Y esos números se le asignó una letra en orden alfabético del alfabeto griego. Lo que nosotros conocemos como YHWH. Esas 4 consonantes corresponden a 4 números que están en el cromosoma de cada ser humano. ¿Sabía que en su cromosoma está escrito el nombre de Dios? Alabado sea Dios. Y que como 4 consonantes no se pueden pronunciar de manera especial para nosotros, más las pronunciamos cuando hacemos, cuando respiramos. Cada vez que el ser humano respira, pronuncia el nombre de Dios. Se estaba cumpliendo lo que Dios había anunciado a través de sus profetas. Y algo que me sorprende es: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. ¿Sabía, hermano, que Jesús de Nazaret en la dispensación de la gracia se manifiesta y se nos da a conocer como Jesús de Nazaret es el mismo Jehová de los ejércitos del pueblo de Israel, hermanos? Alabado sea Dios. Acá lo estamos leyendo. No es porque yo lo diga, léalo. Isaías 40, del versículo 3 al 5. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí está anunciando: prepara el camino de Jehová, y cierra diciendo: porque la boca de Jehová lo ha dicho, porque era el profeta Isaías. Estaban bajo la ley y estaban
anunciando que algo iría a ocurrir, ya que el Dios que creó los cielos y la tierra era Dios exclusivo del pueblo de Israel, pero que cuando se hiciera hombre, se abrirían las puertas a todos los seres humanos de la tierra. Y ese nombre que se da a conocer ahora en esta nueva dispensación, en la dispensación hecha en la sangre del Cordero de Dios, en la que nos encontramos, que todo ser humano de cualquier parte, desde cualquier rincón de la tierra, sin importar si es blanco, negro, amarillo, no importa la raza, el color de la piel, que disponga su corazón y pueda creer en Jesús de Nazaret, será salvo. Alabado sea el Señor. Y Juan estaba, alabado sea Dios, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Sabe lo que simboliza ese cinto de cuero? En la armadura de Dios dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Juan el Bautista estaba anunciando: aquí está la verdad, arrepiéntanse, cambien la manera de pensar, cambien la manera de ver las cosas. Arrepentirse quiere decir metaoye. Se me trabó la lengua. Es una palabra griega que quiere decir cambio de pensamiento, cambio de actuar, cambio de la manera de ser, si lo dice en griego. Pero si lo dice en hebreo, es un profundo arrepentimiento de haber hecho algo o de no haberlo hecho. De que se le habló del Señor Jesucristo, que tuvo la posibilidad de conocer la verdad y la rechazó. O sentir un profundo arrepentimiento del pecado. Y el arrepentirse quiere verdaderamente, un verdadero arrepentimiento quiere decir: me arrepiento de tal manera que mi manera de comportarme cambia totalmente. Y eso no es con fuerzas humanas, porque nosotros humanamente no lo podemos hacer. Es que el Espíritu Santo de Dios, cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, vivifica esa palabra en el corazón, en el oído y en todo el ser de la persona que escucha, y el Espíritu Santo saca ese espíritu viejo que está dentro de nosotros, nos da un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo coloca su Espíritu Santo. Y ahí es cuando ocurre el milagro y viene ese cambio, viene esa manera de comportarnos diferente, la manera como hablamos, la manera como nos vestimos. Alabado sea Dios. Dios ve el corazón. Si me hago entender, Dios ve el corazón y lo importante es su corazón. Pero cuando Dios está en su corazón, viene y habla a su alma y le hace entender cómo debe, por ejemplo, vestirse un varón de Dios, cómo debe vestirse una mujer que ama al Señor. Pero eso no es humano, eso no lo produce un pastor diciendo cosas, eso lo produce cuando hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, le da cabida para que el Espíritu Santo de Dios sobre y viene a nosotros un genuino arrepentimiento y hace que cambiemos completamente nuestra manera de pensar. ¿Para quién me he visto? ¿Cómo me he visto? ¿Qué como? ¿Por qué como? ¿Para qué como? ¿Me baño las manos antes de alimentarme? Dice: oye, pero del pastor, ¿de qué está hablando? Porque es que hay muchas personas que están enfermas porque no se bañan las manos para comer. Y Dios quiere que nos cuidemos tanto nuestra vida espiritual como nuestra alma y nuestro cuerpo. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué Dios se preocuparía en una cosa tan pequeña? Porque es que Dios nos ama demasiado. Y sabe, si hay alguien que quiere que nosotros estemos sanos, es Dios. Y lo expresa en su palabra: amado. Diría Abner: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que además tengas salud. El deseo de Dios es que tengamos salud y que crezcamos espiritualmente, que dejemos de ser niños espirituales, que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Y eso era lo que Juan el Bautista estaba diciéndole al pueblo de Israel: ustedes volvieron un rito al verdadero Dios, su palabra, la recitan, la saben, pero no la viven. De boca honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Por lo tanto les dice: arrepiéntanse, porque hoy el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos se ha acercado, alabado sea Dios.
Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos, esta parte es dura y por eso es que yo molesto tanto, hermanos, cuando vayamos a enseñar la palabra, sepamos quién está hablando, a quién le está hablando, cuándo, en dónde y cómo podríamos aplicar esa palabra hoy para nosotros. Acá dice la palabra con claridad. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, una palabra dura, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos, entre comillas, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Entre ellos estaban los intérpretes de la ley. Pero Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo de Dios y era guiado por el Espíritu Santo de Dios y podía ver la hipocresía y la apariencia que había en ellos. Esto nunca se lo dijo a la iglesia. El Señor Jesús, cuando les decía sepulcros blanqueados que por fuera se muestran bonitos y por dentro están llenos de podredumbre, de huesos. Y hay muchos predicadores que le predican esto a la iglesia. No era para la iglesia, era para los fariseos y era para los saduceos. Es para aquella persona que aparenta, conoce la palabra de Dios, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero cambio en su vida, no hay un verdadero cambio de la manera de pensar. Si yo me comporto bien, ¿para quién lo hago? ¿Para mi esposo o para Dios? ¿Para mi padre? Hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos de verdad que cuando hagamos algo de verdad, no sea para agradar a una persona, sino para agradar a Dios. Porque cuando agradamos a Dios y le damos el primer lugar a Dios, las cosas van a fluir. A las mujeres les digo, Dios, acá estoy delante de mujeres todas hermosas, hijas de Dios, preciosas. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. ¿Esto qué quiere decir, hermanas? Que más que de preocuparse por su vestido, por su apariencia, que es importante, por supuesto, alabado sea el Señor, debemos preocuparnos por agradar directamente primero a Dios, por honrar a Dios, por darle el primer lugar a Dios, porque cuando usted haga esto, su esposo la verá hermosa, su novio, su hermano, con la persona que usted hable le dirá, oye, esa mujer tiene algo especial, es que es algo precioso, es algo que yo no lo puedo expresar, hay algo en ella, yo no sé qué es, pues la presencia de Dios en su vida. Y cuando la presencia de Dios está en la vida de una mujer, Dios hará que sea agradable ante quien debe ser agradable, alabado sea Dios. Entonces, hermanas, esfuércense por darle el primer lugar a Dios, por obedecerle a Él, por agradarlo a Él, por encima de su esposo. Porque si usted pone en primer lugar a su esposo, no es bueno. Por eso el Señor Jesucristo decía, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, a su mujer, antes que a mí, no es digno de mí. Uno dice, uy, ¿cómo así? Dios, el Señor está mandando que aborrecer al esposo o a la esposa. Lo que ocurre es que esa palabra, si la miramos en su raíz griega o en su raíz hebrea, ese aborrecer no es el aborrecer que nosotros conocemos. Porque acá en Latinoamérica cuando se dice, uy, es que me aborrece, quiere decir no me quiere, me detesta. Aborrecer en ese contexto de la historia significaba amar menos que. Debe amar a su esposa menos que a Dios. Debe amar a su esposo menos que a Dios porque Dios debe estar por encima de sus seres queridos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, cuando veía a los fariseos, a los saduceos, les decía, generación de víboras, porque él sabía lo que había en el corazón de ellos, en la mente de ellos. Ellos que tenían la Torá, ellos que tenían la palabra de Dios, la habían convertido en un rito y ponían cargas sobre las personas, pero ellos esas cargas no las querían mover ni con un dedo. Me refiero a cosas espirituales. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el versículo 9, y no penséis decir
No, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se vanagloriaban diciendo que eran hijos de Abraham, que era descendencia directa de Abraham, pero sus frutos demostraban todo lo contrario a que realmente fueran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, las cosas que Abraham hacía, ellos lo hubieran hecho, alabado sea Dios. Y les decía, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es muy profundo, hermano. ¿Sabe quiénes están esas piedras? Diga yo. Dios escogió del pueblo que no era de su pueblo de Israel, de cualquier lugar de la tierra, todo hombre, toda mujer que pueda creer en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, que dio su vida en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario el Espíritu de Dios salió de Él y Él quedó 100% hombre ahí en esa cruz. Por eso se le dice Hijo de Dios, porque el Señor Jesús de Nazaret fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y en la cruz, cuando vino el pecado de toda la humanidad sobre Él, salió Dios de Él. Y era necesario que así ocurriera, porque Dios no habita donde hay pecado. De un lado y de otro lado era necesario que así como Adán fue 100% hombre, y siendo 100% hombre, desobedeció a Dios, quien iba a redimir a toda la humanidad, incluyendo al pueblo de Israel, era necesario que fuera 100% hombre. Y es lo que muchos no podemos comprender. Es difícil. Que ahí quedó el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, quien fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en la Virgen María, que se hizo carne y que dio su vida por nosotros ahí. Por eso es que Él clama en ese momento más doloroso humanamente hablando, pero viendo a las multitudes a quien Él había resucitado, limpiado lepra, dado vista a los ciegos, oída a los sordos, en quien había bendecido, y gritaban, crucifícale, y se gozaban de verlo en el martirio que Él se encontraba. Sufría espiritualmente y también físicamente, y en ese momento más doloroso, Dios salió de Él y quedó Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, ahí en la cruz del Calvario. Yo siempre he dicho que a Él no lo sostuvieron los clavos, ni con lo que lo ataron. A Él lo sostuvo el amor, porque cuando más pecadores éramos, cuando más lejos estábamos de Dios, murió por nosotros. Y lo sostuvo el amor que sentía por cada uno de nosotros, la misericordia y la compasión que Él tuvo por cada uno de nosotros y de los millones de personas que en todo el mundo han creído, hoy están creyendo y creerán en Él hasta que Él regrese. Se ve el fruto de su esfuerzo, de su agonía, de su dolor. Alabado sea el Señor. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A quién le estaba diciendo Juan el Bautista esto? Al pueblo de Israel, y entre ellos a los saduceos y a los fariseos. El hacha está puesta a la raíz. Les estaba anunciando, el reino de los cielos está aquí, arrepiéntase. Pero si no se arrepiente, sepa cuál va a ser su destino. Estaba hablando del presente y también proféticamente lo que le ocurriría a ellos y le ocurriría al resto de la humanidad, que no abran su corazón al Señor Jesús. Hoy la mesa está servida, la salvación es gratis para toda aquella persona que quiera creer en el Señor Jesús. Dios había hablado de la semana 70 a través del profeta Daniel, siempre lo repito, es para contextualizar y que nos ubiquemos, del amor de Dios. El pueblo de Israel conocía al verdadero Dios, Dios los había bendecido en gran manera, pero cuando los bendecía y les daba de todo, le daban la espalda y se volvían a adorar dioses que no eran el verdadero Dios. Se rebelaban contra Dios. Y el profeta Daniel, en un momento que habían sido esparcidos, Dios permitía que llegaran a la ciudad de Jerusalén, a Israel, sacaran a las mujeres hermosas, las violaran,
a muchos mataran, a otros los llevaban prisioneros y estaban cautivos allí en un lugar, y Dios levantó un niño temeroso de Dios. El profeta Daniel y estaba llorando delante de Dios, diciéndole: Dios, ¿cuándo será que su pueblo se arrepiente, que cambia su manera de pensar, que hay un cambio en él y dejará de pecar y de ofenderte? Y Dios le dice: Daniel, cuando se cumplan 70 semanas a partir de ahora, mi pueblo se arrepentirá de verdad para siempre y nunca más se hallará pecado en él. Y empezó semana 1, 2, 3, llegaron a la semana 69. Y en esa semana 69 fue cuando hubo un silencio de Dios 500 años. Y aún esa semana 69, para el pueblo escogido de Dios, para el reloj de Dios, se hizo un alto y se abrió un espacio de tiempo para los gentiles. Gentiles, todo aquel que no nació en el Estado de Israel, es decir, para el resto de las naciones. Y en esa semana, en ese tiempo de los gentiles nos encontramos. Está a punto de cerrarse. Cuando se cierre el tiempo, se acabe el tiempo de los gentiles, el Señor vendrá desde el cielo, llamará a su iglesia, y su iglesia partirá con él algo que se llama las bodas del Cordero. Y empezará la última semana para el pueblo de Israel. Será la semana 70. Será una semana de 7 años, que la conocemos como 3 años y medio de tribulación, para todo aquel que un día escuchó el evangelio y le dio la espalda al Señor. Que no es el pueblo de Israel, es el resto de las naciones. Para ellos será la tribulación. Nadie podrá comprar ni vender nada si no tiene el nombre de la bestia, la marca de la bestia o el número de la bestia. Y el que ha conocido el evangelio sabe que si se deja marcar, para siempre será condenado. Y muchos, en sus propias fuerzas, sin el Espíritu Santo, tendrá que ver morir a su esposa o a sus hijos de hambre, o hacerse matar, porque no podrán comprar ni vender nada. Hoy día la tecnología ya lo permite. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Hoy día estamos hablando que todo ser humano tiene un celular, y que aunque usted no lo sepa o no lo crea, Mr. Google y la tecnología escucha todo lo que usted habla en secreto, así el celular esté apagado. Y todo esto es solamente el reflejo de lo que va a suceder muy pronto. Cuando la iglesia del Señor partamos con él, empezará la semana 70 del pueblo de Israel. 3 años y medio de tribulación para quienes del resto de las naciones no se arrepintieron, no cambiaron su manera de ver las cosas. Al cerrar esos 3 años y medio, como se vuelve a reconstruir el templo de Salomón, el anticristo se sentará en el lugar santísimo y se hará pasar por Dios. Ese día la palabra dice: el que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo de Israel conoce a Dios y conoce la Torá. Y estoy hablando no del nuevo, estoy hablando de lo que Dios habló a través de los profetas. Ahí entenderán que recibieron al falso profeta y que habían crucificado al verdadero Mesías. Y serán 3 años y medio de gran tribulación, como nunca antes ha tenido el pueblo de Israel. Ellos han sido perseguidos, fueron muertos más de 5 millones por Adolfo Hitler en los hornos de concentración, pero la gran tribulación no será ni parecido a lo que han vivido. Solamente podrán subsistir y permanecer por el amor que Dios tiene a su pueblo. Cuando estén a punto de ser borrados del mapa de la tierra, descenderá Jesús de Nazaret, Jehová, Yahweh, o como le quiera decir, Rey de reyes, Señor de señores, defenderá a su pueblo de Israel en ese momento. Será apresado Satanás y descenderá con su iglesia y sus ángeles. Y sucederá algo que se llama la guerra del Armagedón. Está muy próximo, porque las semanas 70 serán 7 años solamente. Alabado sea Dios. Y desde acá Juan el Bautista les decía: arrepiéntanse. Y hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros: arrepiéntase. Dígale una vez más a su vecino: hermana, arrepiéntase. Arrepiéntase de todo corazón. Suena chistoso, pero no lo es.
¿Qué es arrepentirse, hermanos? ¿Qué ocurre cuando hay un arrepentimiento? Hay un cambio en la mente. A eso se refería el Señor Jesús cuando dice, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque no habían cambiado su manera de pensar y de ver las cosas, de comprender cómo es que Dios habla de diferente manera a través de cada una de las dispensaciones, y que nos encontramos en una dispensación de gracia. Y así se llama la dispensación de la gracia, por el amor de Dios que Dios tuvo para con el resto de las naciones, entre ellos estamos nosotros. Somos bienaventurados, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Podemos leer Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6, para comprender un poco más lo que está ocurriendo en esta enseñanza. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpia la persona su vida después que ha sido salvo? Léalo. Por eso les digo que el agua que el Señor tomó es tipo de su palabra. Alabado sea Dios. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no tuviese en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como el pámpano, como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Lo mismo que dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, se lo dijo al pueblo de Israel. El hacha ya está puesta. El que no tenga buen fruto se recogerá y echará al fuego que nunca arde. Acá está hablando el Señor Jesús, ya le está hablando a las multitudes. Hoy nos habla a nosotros y nos dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Él es la vid verdadera. El Espíritu Santo, Dios, es el labrador, el que cuida de nosotros, el que nos redarguye cuando fallamos, el que nos dice, oiga, levántese que ya es tarde para que vaya a congregarse. Alabado sea Dios. El que cuando estamos a solas y estamos haciendo algo indebido, nos redarguye, nos recuerda, oiga, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y Él acá nos dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Nadie puede presentarse y justificarse delante de Dios, sino única y exclusivamente a través del Cordero de Dios, a través de Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz como hombre y quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre en el cual hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y advierte, el que en mí no estuviere, el que no está en Cristo, el que le da la espalda, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué anunciaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y el Señor Jesús acá, ¿qué dice? Arrepiéntense. Porque si está en mí, tiene vida eterna. Pero si no está en mí, se va a secar su alma y va a ser recogida y echada al infierno. Alabado sea Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estaba hablando Juan el Bautista. Aquí estoy entreverando la enseñanza de Juan y del Señor Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y viene de nuevo. Y quemará la paja con el fuego que nunca apagará. Les está diciendo, si ustedes se arrepienten, si reciben a Jesús de Nazaret, el que es más poderoso que yo, el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, serán recogidos en granero, serán llevados a las bodas del Cordero, pero el que no lo haga será llevado al horno que arde eternamente. Alabado sea el Señor. Ahora, uno puede preguntarse qué significa la palabra arrepentirse. Ya lo dije una y otra vez. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de manera de pensar y de ver las cosas. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Eso era lo que Juan el Bautista les decía. Hasta acá se cambia todo. Si leemos San Lucas 16, 16, ¿qué dice? Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Les está diciendo, cambien la forma de ver las cosas, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Yo quiero decirles que el reino de los cielos está aquí. Alabado sea el Señor, se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje del Señor Jesucristo? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? Por si de pronto se ha olvidado, está en San Marcos capítulo 1 y está en los versículos 14 y 15. Dice un título ahí, el que tiene la Biblia lo puede mirar. ¿Qué dice el título ahí en la Biblia? Jesús principia o comienza su ministerio. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Diga el evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo. Alabado sea Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Se cumplió todo lo que Dios anunció a través de los profetas. Estaba en presencia de ellos. Se estaba cumpliendo a la vista de todas las multitudes que podían ver al Señor Jesucristo. El reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en qué. ¿Creed en qué? ¿En qué debemos creer? ¿Qué es lo que usted predica? Dígale a su hermano, ¿qué es lo que usted predica? Porque acá el mismo Señor Jesucristo está enseñando que debemos creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Y el evangelio es que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, que en Él hay salvación, que en Él hay sanidad, que en Él hay liberación, pero que nosotros somos los pámpanos y tenemos que permanecer en Él, porque es que no permanece en Él, se seca y es echado al infierno. Alabado sea Dios. Miremos a otro escritor en el mismo contexto, que es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Mateo 14, versículos del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Mire lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que Dios anunció a través de Abraham, de Moisés y de todos los profetas. El Nuevo Testamento, por eso yo insisto, hermanos, cuando le digo haga una lectura bíblica y usted coge el Antiguo Testamento, tiene que tener claridad qué es lo que va a leer, quién lo dijo, a quién lo dijo, aplica hoy para la iglesia, es doctrina para la iglesia o cómo lo voy a enseñar. Porque acá la palabra es clara, tenemos que creer es en el evangelio del Señor Jesucristo, sabiendo que el Antiguo Testamento está escrito para nosotros como ejemplo. Cuando tomemos una cita del Antiguo Testamento, debemos saber que eso fue para el pueblo de Israel de manera literal,
que para nosotros, para la iglesia, está escrito como ejemplo, pero que a nosotros nos corresponde es la doctrina cristiana, que está escrita desde Mateo hasta Apocalipsis. Yo predico y anuncio el Antiguo Testamento, pero hay que saberlo extraer de ahí. Hay que saber extractar lo espiritual si es para la iglesia de Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Y acá dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Esto qué quiere decir? Que el evangelio del Señor Jesucristo vino primeramente al pueblo de Israel, pero que ahí se abrió el camino y la salvación para el resto de las naciones. Hay una estrategia del enemigo, y es que una persona cuando abre su corazón al Señor Jesús, dice, puede ver el reino de los cielos, empieza a ver las cosas de Dios. Pero si no se disipula, si no se cimenta en la doctrina del Señor Jesús y le enseñan un revuelto, esa persona es como cuando un niño no se alimenta bien de pequeño, va a crecer débil y cualquier cosa lo enferma y otros mueren. Y hay muchos que conocen el evangelio, pero por no tener la doctrina cristiana con claridad, los llevan a ser judíos, los judaizan. Y hay una corriente muy fuerte de eso, de un lado. De otro lado, cualquier doctrina los extravía. Dice, son como las olas del mar que andan de aquí para allá, que no se cimentan. ¿Por qué ocurre? Porque es que no solamente se trata de recibir al Señor en nuestro corazón, sino necesitamos, es como cuando el niño nace. El niño nació, cuando usted hizo la oración de fe nació, pero es un bebé que necesita ser alimentado. El apóstol Pablo decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer y crezcan fuertes y ningún viento los saque. Por eso la palabra enseña, el que pone sus ojos, el que oye mis palabras y las obedece, las hace, lo comparo al hombre que edifica su casa sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Pero el que oye mis palabras y no las hace, es como el que edifica su casa sobre la arena. Los que han ido a la playa y hacen castillos saben qué ocurre. En un par de minutos ese castillo cayó al piso. Igual la persona que, hay muchos que dicen, yo fui evangélico y no me sirvió. Nunca nació de nuevo, y menos del agua y del Espíritu. Entró a una iglesia cristiana, de pronto cantó, gritó aleluya, llevó la Biblia, pero no cambió su mente, no cambió su forma de pensar, no cambió su forma de ver las cosas. Alabado sea el Señor. Dios quiere que seamos nuevos en Cristo Jesús, que podamos ser odres nuevos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Tierra de Zabulón y de Neftalí, Dios había hablado de ello, y era necesario que el Señor partiera de ahí cuando empezara su ministerio. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que Dios había anunciado por boca del profeta Isaías. Tierra de los gentiles. Cuando dice tierra de los gentiles, a mí se me escalofrió todo el cuerpo, porque ahí no está hablando al pueblo de Israel, ahí está hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia no está escudriñando el evangelio puro, el evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre fariseo de fariseos, conocedor de la ley como el que más, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, de ahí en adelante nunca más volvió a enseñar la ley. La tomaba y la citaba para traerlos a Cristo, así como hizo el etíope, o Felipe con el etíope. Habría al profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Le dice, oiga, ¿de quién está hablando el profeta? De él. Entonces le habla del profeta Isaías, le dice, él fue uno de los profetas mayores, fue el profeta mayor. Y Dios habló tanto al pueblo de Israel como al resto de la humanidad, profetizó acerca de la venida de Jesucristo, el que crucificaron, el que murió pero que resucitó. Y le empieza a hablar del Señor Jesús, lo trae a Cristo Jesús, lo bautiza y nace de nuevo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor.
Y dice la palabra: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado de tierra del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la luz. El resto de las naciones estábamos en tinieblas. Representa la creación. El abismo, estaba el abismo, y sobre el abismo estaban las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El resto de las naciones de la tierra estábamos condenados, sin Dios y sin ley. Pero cuando vino Jesús el Señor, se hizo hombre, murió y resucitó, resplandeció la luz en cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero cuando recibimos al Señor Jesús, nuestro corazón se iluminó y vinimos a ser hijos de Dios. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alabado sea el Señor. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, mira lo que empieza a decir el Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Tenemos claridad plena de lo que significa qué o cuál es el reino de los cielos o el reino de Dios? Si es un reino, debe haber un rey, ¿verdad? Todo reino tiene un rey, toda nación tiene un presidente. ¿Cuál es ese rey? En un reino hay hijos y en un reino hay pueblo. ¿Cuáles son los hijos de ese rey? ¿Y cuál es el pueblo de ese rey? Ayer cuando anunciaba, cuando preparaba y terminaba de concluir el mensaje, Dios me habló mucho acerca de esto, de los hijos del reino y del pueblo del reino, porque hay un pueblo. Y yo pensaba, ¿el pueblo del reino es el resto de la gente que no conoce a Dios? No, no lo es. Y comprendí claramente por qué la iglesia del Señor Jesucristo es los hijos de Dios y por qué el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. En el reino de los cielos es muy distinto al reino del mundo, o a una nación, o a un principado que todavía existen en Inglaterra, en España. Es completamente diferente. En un reino hay leyes y hay frutos de ese reino. ¿Cuáles son las leyes del reino de los cielos? ¿Cuáles son las leyes humanas? ¿Cuál es el fruto que debe haber en un reino, en específico en el reino de los cielos? Todas estas cosas no alcanzo a enseñarlas hoy. Será con el favor de Dios de hoy en 8 días. Que esta semana podamos meditar en lo que el Señor nos ha enseñado hoy, que realmente es muy corto. Arrepiéntase de todo corazón, cambie su manera de ver las cosas, por qué hace las cosas o para qué las hace. Y estoy hablando de las cosas de Dios. Cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Lo estoy haciendo para agradar al pastor, para agradar a quién o a qué. O las estamos haciendo de verdad porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si me he visto, cómo me he visto y para quién me estoy vistiendo. Si como, cómo me alimento y por qué lo hago. Y uno dice, pero ¿cómo así? Es que es muy importante. ¿Y qué estamos comiendo? Estamos comiendo por ahí cualquier cosa. Y hablo del alimento físico, pero también del alimento espiritual. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya que hoy está en este lugar. Te doy gracias por cada persona que está a través de las redes sociales en directo y los millones de personas que lo verán en diferido y lo escucharán. Porque hoy tú nos estás hablando a las naciones, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está entre nosotros y muy pronto acabará el tiempo de los gentiles. Muy pronto acabará el tiempo de la dispensación de la gracia y sonará la trompeta. Y vimos que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesús dice, apartados del Señor Jesús nada podemos hacer.
Esos pámpanos se secan y cuando se secan son echados al horno que arde eternamente. Señor, gracias porque tú nos llamaste a vida eterna. Porque de tal manera amaste a la humanidad que te hiciste hombre para que todo el que crea en ti, Señor Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. Que hoy pueda haber un verdadero arrepentimiento de todos nosotros, un verdadero cambio en nuestra vida. Que a partir de hoy tengamos más conciencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Porque podemos arrepentirnos que hemos tenido la posibilidad de hablarle a alguien del evangelio y no lo hicimos. Que a partir de hoy dejemos de verdad de ser oidores olvidadizos y empecemos a ser hacedores de la palabra de Dios. Que podamos disfrutar del reino de los cielos, que es presente y también en el futuro por la eternidad, pero que está entre nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día, por favor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria. Padre, ayúdame a mí más a tener autoridad sin importar lo que ocurre. Que a quien tenga que reprender, reprenderlo en el nombre de Jesús. A quien tenga que poner en disciplina, lo ponga en disciplina. Porque quizás no lo hago porque pienso se van. Y hoy siento lo que un día tú les dijiste, Señor Jesús. Si ustedes quieren irse también, pues váyanse. Porque tú harás lo que sea necesario. Pero tu palabra debe ser predicada y enseñada como está escrita. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque tú respaldarás y tú harás. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor.